Padre Pío usaba el agua bendita como un general usa su espada, no al entrar a la casa, no como costumbre de la puerta principal que uno repite sin pensar desde que tiene memoria, en el momento exacto del ataque, cuando el demonio intentaba bloquear su correspondencia espiritual, manchando las cartas que recibía. Padre Pío no repitió el gesto genérico. No tomó el agua bendita y la derramó sobre el escritorio por costumbre. Esperó la instrucción de su ángel de la guarda, y la instrucción fue precisa. Asperja el agua bendita directamente sobre el sobre, antes de abrirlo, en el punto exacto donde el enemigo está operando. No el cuarto, no la casa, no el umbral de la puerta, el sobre. Eso es lo que Padre Pío escribió en una carta que forma parte del Epistolario Prima, número 304. Un documento verificado por los investigadores históricos de su canonización. Padre Pío escribió con sus propias palabras: «Con la ayuda de mi ángel de la guarda fui capaz de leer la carta que me enviaste. Mi ángel de la guarda me dio el consejo de poner un poco de agua bendita en el sobre antes de abrirlo. No agua bendita genérica, agua bendita en el punto exacto donde el adversario había tomado posición. Y la mayoría de los católicos que usan el agua bendita cada día de su vida la usan exactamente al revés. Esa diferencia es exactamente por qué tu hogar sigue sintiéndose pesado de noche. Voy a hablar hoy de algo que llevo tiempo queriendo decir con claridad, porque he visto en mi propia familia la misma confusión que me costó mucho tiempo superar. La confusión no es sobre si usar el agua bendita. Nadie que llega a este canal duda de eso. La confusión es sobre cómo usarla. Hay una manera de usarla que funciona como un escudo de un solo punto de entrada, y hay una manera de usarla que funciona como lo que fue diseñada para ser, un arma de intervención táctica que cubre los puntos de vulnerabilidad real del espacio donde vives. La mayoría de los fieles practica la primera manera. Padre Pío practicaba la segunda. Y la diferencia entre esas dos maneras de usar el mismo elemento sagrado es la diferencia entre una casa con protección parcial y una casa con cobertura completa. Si llevas años usando el agua bendita con fe genuina y tu hogar sigue sintiéndose pesado de noche, hay una razón concreta para eso. No tiene que ver con la fe que tienes, tiene que ver con el protocolo que nadie te enseñó. Necesito empezar con lo que el agua bendita realmente es. El rito de bendición del agua no es un gesto simbólico. El ritual antiguo de la Iglesia, cuya forma plena incluía oraciones de exorcismo explícito, contiene peticiones directas a Dios para que quienes la usen sean protegidos de toda acción del maligno. El agua bendita no es agua a la que se le atribuye poder mágico. Es agua sobre la que la autoridad de la Iglesia ha invocado la acción de Dios. El padre Gabriele Amort, exorcista oficial de la diócesis de Roma durante décadas, lo documenta con la claridad que da el trato directo. Los sacramentales, el agua bendita, el sal exorcizado, el aceite bendecido, son los grandes soportes contra la acción demoníaca en personas y lugares, no decoración, no símbolo, instrumentos de acción espiritual real. Pero lo que Amorth añade es lo más importante. La eficacia de los sacramentales depende de cómo se usan, con qué intención, en qué momento, sobre qué punto. Un martillo es un instrumento real y eficaz. Pero si lo usas como alfombra de bienvenida, en lugar de como herramienta, no va a clavar el clavo que necesita ser clavado. Hay algo que necesito que visualices. Tu casa tiene una entrada principal, y tienes el hábito de usar el agua bendita en esa entrada, el gesto que te enseñaron desde niño. No hay nada malo en esa práctica. Es buena práctica, pero es protección de un punto de entrada. Ahora piensa en el resto de la casa, los cuartos donde duerme tu familia, los 4 rincones del cuarto donde tus hijos duermen.
el espejo grande que heredaste y que está en el pasillo desde hace años. El rincón de la sala donde el perro se queda mirando fijo sin que haya nada visible. La habitación donde el ambiente se siente más denso a las 11 de la noche que a las 11 de la mañana. ¿Cuándo fue la última vez que asperjaste agua bendita en esos lugares? Usar el agua bendita solo en la entrada es como poner cerradura en la puerta principal de una casa que tiene 9 ventanas sin cierre. El adversario no entra por donde hay protección, entra por donde no la hay. Los exorcistas documentan esto con una consistencia que resulta imposible ignorar. El adversario identifica los puntos de menor cobertura espiritual de un hogar, opera donde encuentra acceso, y los cuartos de una casa cuyos dueños ponen el agua bendita en la entrada y no en ningún otro lugar son, en términos espirituales, territorio no declarado. Aquí necesito contarte algo que me pasó con la casa de mi hijo Rodrigo. Rodrigo y su esposa se habían mudado a una casa nueva en los límites de la ciudad. El primer mes fue bien. Al segundo mes, mi nuera me llamó. Me dijo: Emiliano, ¿por qué el bebé llora cada noche a la misma hora? No de hambre, no de dolor. Ese llanto diferente que los bebés tienen cuando algo más que el cuerpo los molesta. Me dijo: ¿por qué me despierto a las 3 de la mañana con una presión en el pecho que no es dolor físico, ni duelo, ni estrés? Algo diferente, como si el cuarto tuviera más peso a esa hora. Le pregunté lo primero que me pareció importante preguntar: ¿qué tienes de agua bendita en la casa? El frasco en la entrada, me dijo. ¿Y en el cuarto del bebé? Silencio. ¿Y en su propio cuarto? Más silencio. No era una casa sin fe. Rodrigo y su esposa son personas de fe genuina, pero nadie les había enseñado que la fe en la entrada no cubre el cuarto donde duermes. Les expliqué lo que Padre Pío practicaba. Esa semana Rodrigo asperjó cada cuarto de su casa, los 4 rincones de cada habitación, con la oración que corresponde, con intención. El bebé durmió, la casa dejó de pesar. Eso tiene un nombre en la teología de la Iglesia. Se llama el sacramental, cumpliendo la función para la que fue hecho cuando se usa en el protocolo correcto. Antes de llegar al protocolo, necesito aclarar algo que podría generar confusión. Este video no es para el creyente que usa el agua bendita como amuleto sin fe. Ese es el error de otro video. En el video sobre la cruz al cuello, hablé de lo que ocurre cuando el objeto sagrado se usa sin fe real detrás. Este video es para el creyente que sí tiene fe, que usa el agua bendita con devoción genuina, que cree en lo que hace cuando la usa. El problema de esa persona no es la fe, el problema es la cobertura incompleta. Está usando el 25% de la capacidad del arma que tiene en la mano, y el 75% que no está usando corresponde exactamente a los puntos donde el peso nocturno opera. Este video amplía lo que ya haces, no lo reemplaza. El padre José Antonio Fortea, en su Summa Daemoniaca, habla de algo que me parece la pieza más importante para entender por qué el peso nocturno opera en hogares de personas devotas. Fortea explica que los demonios no actúan al azar. Tienen una lógica. Operan dentro de ciertos parámetros, y uno de esos parámetros es la búsqueda de espacios donde la cobertura espiritual tiene lagunas. No van donde la protección es completa. Van donde no lo es. Lo que Fortea describe y lo que Amorth confirma desde su experiencia de exorcismo es que un hogar con protección parcial no es un hogar que el adversario no puede alcanzar. Es un hogar que alcanza por los puntos no cubiertos. Y los puntos no cubiertos de la mayoría de los hogares católicos son siempre los mismos. Los cuartos donde se duerme. Los rincones oscuros donde nunca se lleva oración. Los objetos cuyo origen espiritual nadie ha revisado. Los horarios nocturnos de mayor vulnerabilidad, cuando la voluntad duerme y el alma queda más permeable. 4 lagunas sistemáticas.
El mismo tipo de laguna que Padre Pío identificó cuando su ángel custodio le enseñó a no usar el agua bendita de manera genérica, sino sobre el punto exacto donde el adversario estaba operando. Ahora el protocolo. Son 4 puntos. 4, no 1. No te los doy como regla rígida que tienes que ejecutar exactamente así, o de lo contrario, no funciona. Te los doy como el marco que los santos y los exorcistas han documentado como cobertura completa. Cada familia puede adaptarlo a su situación. Lo que no se puede adaptar sin perder eficacia es esto. Los 4 puntos tienen que estar cubiertos, no 1, no 2, los 4. Porque el adversario opera por lagunas, y si cubres 3 puntos pero dejas uno abierto, el punto abierto es suficiente. El primer punto, ya lo conoces, es la entrada. El signo de la cruz con agua bendita al entrar y al salir. Ese gesto se mantiene, es real. Lo que añado es esto: cuando hagas ese gesto, hazlo con intención explícita, no el gesto automático de quien pasa el dedo por el agua y se santigua porque siempre lo ha hecho así. El gesto del que dice, aunque sea en el interior: Señor, que esta entrada esté bajo tu cobertura, que lo que entra aquí pase por tu autoridad. 10 segundos de diferencia. Pero la diferencia entre un gesto automático y un acto de voluntad consciente es la diferencia entre el sacramental, que produce lo que fue diseñado para producir, y el que tiene la forma correcta, pero al que le falta el alma. El catecismo lo dice en el parágrafo 1670. Los sacramentales dependen de la disposición de quien los usa. La disposición es la intención consciente. El segundo punto es el que más descuidan los fieles. El cuarto antes de dormir, no la casa en general. El cuarto específico donde duermes y el cuarto específico donde duermen tus hijos. Antes de apagar la luz, con el agua bendita en la mano, asperja los 4 rincones del cuarto, no de manera genérica. Cada rincón de manera deliberada, orientando el gesto hacia ese punto del espacio. Y mientras lo haces, di esto en voz audible, aunque sea en un susurro. Señor Jesús, por tu sangre preciosa, consagro este espacio a ti. Ángel de la guarda, toma posición aquí. Esas palabras no son fórmula mágica, son declaración de jurisdicción. Estás diciendo con el cuerpo y con la voz: este espacio tiene dueño. Este cuarto donde voy a quedar vulnerable durante 8 horas no está sin declarar. Está bajo autoridad específica. El adversario entiende ese lenguaje mejor de lo que la mayoría de los fieles lo entiende. Padre Pío asperjaba agua bendita en su celda, con intención precisa de declarar ese espacio como territorio bajo la autoridad de Cristo. Lo que Padre Pío hacía en San Giovanni Rotondo, tú lo puedes hacer en tu cuarto esta noche. Si tienes hijos, el cuarto de los niños merece el mismo protocolo. Los niños son especialmente vulnerables a la opresión nocturna porque su voluntad activa aún no tiene la formación espiritual que protege al adulto. Asperja los 4 rincones del cuarto de tus hijos antes de que se duerman, con la misma oración, con la misma intención. Eso es lo que la Iglesia ha enseñado siempre sobre la bendición del hogar. Visitar cada cuarto, cada espacio, con agua bendita y oración específica. Lo que el sacerdote hace en la bendición formal de la casa es lo que el padre y la madre de familia pueden hacer como práctica ordinaria. El tercer punto es el más difícil de definir porque no tiene un lugar fijo. Los puntos de tensión. Hay lugares en cada casa donde el ambiente se siente diferente, donde los animales fijan la mirada hacia algo que para ti está vacío, donde los niños se niegan a estar sin razón aparente, donde tú mismo sientes algo que no sabes nombrar, pero que reconoces porque vuelve siempre en el mismo lugar. Hay objetos que generan incomodidad sin que puedas explicar exactamente por qué. El espejo que heredaste,
el adorno que llegó como regalo de alguien cuya práctica espiritual no conoces bien, la pieza decorativa que compraste en ese mercado porque te pareció bonita sin pensar demasiado en su procedencia. El padre Amorth documentó, caso tras caso, que uno de los factores más frecuentes en los hogares con opresión persistente era la presencia de objetos que funcionaban como puntos de acceso, no de manera automática ni mecánica, sino porque esos objetos fueron utilizados con determinadas intenciones o porque fueron dedicados a realidades espirituales ajenas a lo cristiano, o porque la persona que los manipuló tenía una práctica que dejó una huella que el objeto conserva. Para los puntos de tensión que tienen que ver con lugares, lleva el agua bendita directamente a ese lugar, asperja en ese rincón específico, con la oración: Señor Jesús, que este espacio esté limpio, que lo que aquí opera que no sea de ti, cese. Para los objetos que generan incomodidad, la primera pregunta no es si asperjarlo con agua bendita, la primera pregunta es si ese objeto debería estar en la casa. Y Amorth era muy explícito. Si un objeto funciona como punto de acceso, el agua bendita puede ser parte del protocolo, pero solo después de tomar una decisión de fondo sobre si ese objeto tiene lugar en el espacio que quieres proteger. Si decides que el objeto no tiene lugar en tu casa, tirarlo, no regalarlo, tirarlo y asperjar agua bendita en el espacio donde estaba, es el gesto que cierra ese punto de acceso. El cuarto punto es el que menos gente conoce, y es el que más directamente corresponde a lo que Padre Pío aprendió en Benafro: la hora de vulnerabilidad personal. Hay una hora de la noche en que te despiertas. No siempre, pero cuando ocurre, lo reconoces. No es el despertar natural del ciclo del sueño. Hay algo en el cuarto que tiene más peso. Hay pensamientos que llegan de una manera que no se parece a los pensamientos del día. Hay una angustia que no tiene objeto claro, pero que es real. La mayoría de los fieles ante ese despertar hace una de dos cosas: o trata de volver a dormirse ignorando lo que sintió, o enciende la luz, revisa el teléfono, espera a que pase. Lo que Padre Pío hacía es lo que nadie enseña, y que tiene más valor práctico que casi todo lo que se escribe sobre protección espiritual nocturna. Se levantaba, tomaba el agua bendita y la asperjaba directamente sobre sí mismo, no sobre el cuarto, sobre sí mismo. Con esta oración, por el bautismo recibido, rechazo todo espíritu que no sea de Dios. Fíjate en la precisión de esa oración. No es la oración del que tiene miedo, es la oración del que ejerce una autoridad que ya tiene, por el bautismo recibido. El bautismo no es solo el recuerdo de una ceremonia de infancia, es el título legal de tu incorporación a Cristo. Es lo que te da derecho a ejercer la autoridad que Cristo tiene sobre lo que Cristo derrotó. Cuando Padre Pío invocaba el bautismo en ese momento, estaba citando el documento que fundamenta su autoridad espiritual. Y la aspersión de agua bendita sobre sí mismo en ese momento, no sobre el cuarto, sobre su propio cuerpo, era el gesto físico que acompañaba la declaración verbal. El signo visible del sacramental actuando sobre el punto exacto de vulnerabilidad, su propio estado en ese momento, no el escudo genérico de la entrada, la intervención quirúrgica en el punto exacto del ataque, exactamente lo que su ángel custodio le enseñó con las cartas manchadas. Voy a pausar aquí para decirte algo que merece ser dicho con cuidado. Lo que estoy describiendo no es una garantía de que tu hogar nunca vuelva a sentirse pesado de noche. Padre Pío practicó un protocolo más riguroso y más completo que cualquiera de nosotros podría imaginar durante décadas, y los ataques nocturnos no cesaron en su vida. Lo que los testigos de San Giovanni Rotondo documentaron con una consistencia que el proceso de canonización verificó es algo diferente a la ausencia de ataques.
En las cartas de 1911, el miedo es palpable. Pensé que era la última noche de mi vida. Décadas después, los frailes describen algo distinto. Padre Pío emergía de las peores noches no destruido, sino fortalecido, como alguien que ha pasado por algo intenso y que lo ha atravesado de pie. El protocolo no elimina el combate. Le da al alma que combate las herramientas para que el combate no la destruya. Y para la persona ordinaria, para ti y para mí, que no vivimos el nivel de intensidad de combate que Padre Pío vivió, lo que el protocolo hace es más sencillo y más rápido. Crea un espacio que el adversario no encuentra disponible cuando llega. Y cuando el espacio no está disponible, el adversario sigue su camino. Eso no es promesa de noches perfectas. Es la diferencia entre dejar el hogar sin cobertura completa y darle al agua bendita la función táctica para la que fue hecha. Hay algo que los dirigidos espirituales de Padre Pío documentaron con una consistencia que sus biógrafos recogen. Padre Pío no solo usaba el agua bendita como práctica personal, la enseñaba a sus penitentes, pero lo que enseñaba no era el uso genérico. Insistía en 3 cosas que sus fieles recordaban porque las repetía con una frecuencia que hacía evidente cuánto las consideraba importantes. La primera, el agua bendita debe ser fresca, bendecida recientemente por un sacerdote. El frasco en la entrada que lleva 6 meses ahí y que ya casi se evaporó, no es el instrumento que fue cuando estaba recién bendecido. Renovar el agua bendita con regularidad no es superstición. Es el mismo principio de cualquier instrumento que necesita mantenimiento para funcionar bien. La segunda, el gesto debe acompañarse de intención explícita. El gesto sin intención tiene la forma pero no el contenido. La intención explícita, aunque sean 6 palabras, aunque tarde 10 segundos, es lo que convierte el gesto en acto espiritual real. La tercera, los puntos de mayor uso deben ser los puntos de mayor vulnerabilidad. No los más visibles, no los más habituales. Los puntos donde la cobertura espiritual tiene lagunas reales. Agua fresca, intención explícita, puntos de vulnerabilidad real. Esas 3 insistencias de Padre Pío son las que están en el corazón del protocolo que describí. El padre Arturo Cornejo, que acompaña familias con opresión espiritual desde hace décadas, habla de esto de una manera que resuena con lo que Amorth y Fortea documentan. La pregunta que le repiten en todos los países donde predica es siempre la misma. Tengo fe, uso el agua bendita, rezo el rosario y el peso en mi hogar no cede. Y su respuesta, que repite porque es lo que los santos siempre supieron, es esta. El instrumento correcto, usado de manera incompleta, produce resultados incompletos. No porque el instrumento falle, porque la cobertura no es total. 3 voces distintas, 3 generaciones distintas, la misma observación. Hay una distinción que quiero que te lleves de todo lo que hemos hablado hoy. La distinción no es entre usarla o no usarla. La tienes, la usas, tienes fe en lo que haces. La distinción es entre el uso pasivo y el uso activo. El uso pasivo es el frasco en la entrada, el gesto al llegar a casa, la costumbre que se repite porque siempre se repitió. El uso activo es lo que Padre Pío practicaba. El instrumento llevado al punto exacto del combate, en el momento en que el combate ocurre, con la intención explícita de actuar en ese punto específico. Un escudo colocado en la puerta de una fortaleza que tiene 10 entradas sin cerrar es un escudo en el lugar equivocado. La misma cantidad de agua bendita usada en los 4 puntos del protocolo con intención consciente es el arma táctica que Padre Pío usaba. No más agua, mismo instrumento, pero usado como lo que fue diseñado para ser. Permíteme cerrar con algo que quiero que te lleves, no como lista de pasos, sino como 3 preguntas que puedas responderte esta noche.
Primera pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que llevaste el agua bendita al cuarto donde duermes? No cuando la usaste en la entrada, cuando la llevaste activamente al espacio donde vas a quedar vulnerable durante la noche y declaraste ese espacio como territorio protegido. Si la respuesta es nunca o no recuerdo, esa es la primera laguna. Segunda pregunta. ¿Hay lugares en tu casa donde el ambiente se siente diferente de noche que de día? Si hay un rincón, un cuarto, un objeto que genera incomodidad que no sabes exactamente cómo nombrar, esa es la segunda laguna. Tercera pregunta. La última vez que te despertaste en mitad de la noche con algo que no era pensamiento ordinario ni cansancio físico, ¿qué hiciste? Si la respuesta es volví a dormirme sin hacer nada o encendí el teléfono hasta que pasó, esa es la tercera laguna. 3 lagunas. El agua bendita que tienes en casa puede cubrir las 3 esta noche, no mañana, esta noche. No requiere ir a ningún lado, no requiere conseguir nada que no tengas. Requiere tomar el frasco que probablemente tienes en la entrada y llevarlo a donde el combate realmente ocurre. Los 4 rincones del cuarto donde duermes. La oración de 30 segundos que declara ese espacio como territorio bajo la autoridad de Cristo. El agua bendita sobre ti mismo si te despiertas en la oscuridad con algo que no sabes nombrar. Eso es lo que Padre Pío aprendió de su ángel custodio cuando el demonio manchaba sus cartas. No el escudo genérico, la intervención precisa en el punto exacto del ataque. Eso está en tus manos esta noche. Aquí en el Centinela del Rosario seguimos trayendo lo que los santos documentaron y lo que la tradición de la Iglesia siempre supo, pero que en el siglo XXI llega raramente a los fieles con la precisión que necesita. Si hay alguien en tu familia, en tu comunidad, que usa el agua bendita con fe genuina y que sigue preguntándose por qué su hogar se siente pesado de noche, comparte esto con ellos. Porque puede ser que la fe no sea el problema. Puede ser que nadie les haya dicho nunca que hay 4 puntos que cubrir, no 1, y que la diferencia entre un hogar con cobertura parcial y un hogar con cobertura completa sea exactamente la diferencia entre el peso que no cede y la paz que se puede sostener. Que el rosario sea tu escudo esta noche. Que Dios te bendiga.